Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu infinita misericordia, por tu bondad, Señor, por tu paciencia que has tenido para con cada uno de nosotros y para con nuestra iglesia, por el amor que has tenido para con cada uno de nosotros y para con nuestra iglesia y nuestra familia. Gracias, Señor, por soportarnos cada día. Gracias por soportar nuestros pecados, por soportar nuestros defectos, por soportar nuestras debilidades, por soportar nuestra indiferencia, Señor. Gracias, Dios, porque qué Dios como tú, que perdona al pecador, que pacientemente espera que proceda el arrepentimiento para extenderle, Señor, su misericordia y su salvación. Qué Dios como tú, Señor, que levantas al caído y al menesteroso. Qué Dios como tú, Señor, que nos entregas no solo a tu Hijo, sino todas tus riquezas con Él. Gracias, Padre, porque sin merecerlo lo hemos recibido. Y aquí estamos en esta noche, queriendo agradarte, queriendo aprender de ti, queriendo, Señor, aprender un poco más. Por lo que te pedimos que tu Espíritu Santo sea enseñando lo que necesitamos aprender en esta noche. Que tu Espíritu Santo sea acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, en esta noche. Ayúdanos y glorifícate, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Bien, hermanos, estamos en el evangelismo, prácticas de evangelismo. Aquí queremos entender por lo menos unas 3 verdades acerca del evangelismo. 3 verdades acerca del evangelismo. Y no pierdan esta lectura que tuvimos ahorita, porque la primera verdad que encontramos es que Jesucristo es, como hemos venido enseñando, la base de la predicación del Evangelio. No es el hombre, sino Jesucristo. Lo segundo que podemos encontrar aquí es que los amigos apostólicos dicen que hay que bautizarse para ser salvo, porque el verso 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno. Y en el nombre de Jesucristo. Nosotros miramos a quién está dirigido este sermón. Dice el verso
36, sepa pues ciertísimamente, ¿quién? Toda la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿en quién tenían que creer los israelitas? Ellos ya creían en Dios, ellos creían en el Espíritu Santo, pero no creían en el Dios encarnado, en Jesucristo. Entonces ellos tenían que creer en eso para poder ser salvos. Y ahí la segunda verdad donde dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero para perdón de los pecados no es el bautismo, sino el nombre de Jesucristo, en primer lugar. Segundo lugar, que el bautismo es el testimonio de creer en Jesucristo. Y dice, la tercera razón es que dice que así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. El bautismo, repito, la primera verdad, Cristo el centro de la predicación, la base de la predicación. La segunda verdad está dirigido a los judíos, a los israelitas. La tercera verdad, Cristo. Ellos tenían que creer en Cristo porque ellos creían, como podemos ver en el contexto, ellos creían en Dios, ellos creían en David, ellos creían en el Espíritu Santo, pero no creían en Jesucristo. Por eso le dice, a este que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y tercero, que el bautismo no es para dar salvación ni para dar perdón de pecados, sino que ahí el texto dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Es decir, cuando dice bautícese en el nombre de Jesucristo, y es lo que vamos a ver en el material. ¿Qué implica? Yo creo que la vez pasada les había enseñado acerca de esto. ¿Qué significaba creer en el nombre de Jesucristo? Que aparece allí en San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, y vamos a entrar al materialito que tenemos. Vayamos al capítulo 5. Que habíamos terminado el 4, dice, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Eso lo acabamos de ver ahorita como respuesta en Hechos 2, ¿verdad? 36. Jesucristo es el Señor y es el Cristo, el ungido, Señor y Cristo. Es el Dios encarnado. Y aquí podemos ver en el material, en la página 49.5, dice que Jesucristo es Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Mateo capítulo 1, versos 23, ahí lo tienen en el material. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo estuvimos viendo hasta en Isaías capítulo 6, creo yo. Capítulo 9, verso 6. Asimismo, Dios el Padre llamó Dios a Cristo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1, 8. Ahí se le llama a Jesucristo Dios. Y también lo podemos ver en Romanos capítulo 9, verso 5. También lo podemos ver creo que es en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versos 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces tenemos esas, por lo menos 4 bases bíblicas, donde se le da el nombre a Jesucristo directamente como Dios. Y podemos ir, creo que en los evangelios, creo que en el Evangelio de Juan,
creo que es que se le llama también Dios. Déjenme ver. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En Juan capítulo 20, versos 28. Por si quieren apuntar esos otros versículos. Yo creo que ninguno los apuntó, ¿verdad? Lo agarra un testigo y los agarra y los albequea. Si les pregunta, muéstreme con la Biblia donde dice que Jesús es Dios. ¿Qué hace a esa hora usted? Llamarme, no me llame porque no le voy a ir a ayudar. Anoten, marquen. Les dije, Romanos 9:5, ahí le estoy leyendo Juan capítulo 20, versos 28. Hebreo 1:3 y 1:8, 1:2 y 1:8. Les dije Tito, capítulo 2, versos 13. 5 versículos bíblicos creo que tienen ahí para tener una base acerca de que Jesús es Dios. Amén. ¿Apuntaron los 5? Tito 2:13, Romanos 9:5. Aquí tenemos Juan capítulo 20, versos 28. Y los dos que salen ahí en el folletito donde sale Mateo 1:23, Hebreo 1:8 y Hebreo 1:2. Jesucristo es Dios hecho carne. Y ahí sale en el material, ¿cree usted que Jesucristo es Dios? Primero usted tiene que mostrárselo con la Biblia. Mire lo que dice aquí la Biblia, dice que cree que Jesucristo es Dios. ¿Lo cree usted? Es la pregunta. Usted se lo muestra con la Biblia, pero usted le dice, ¿lo cree usted? Entonces ahí responden sí o no. Pero usted tiene que mostrárselo en varias partes. Mire, aquí dice que Jesucristo es Dios. Mire, aquí dice que Jesucristo es Dios. Mire, ¿usted qué? ¿Cree o no cree? Entonces ahí va interactuando. Recuerden que este material es para interactuar con la persona que usted vaya a predicarle. ¿Por qué? Punto 6. ¿Por qué la salvación está solo en Cristo? Dice, porque Cristo es el único que murió en la cruz por usted. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Le está hablando ahí a quién? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Y dice, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces podemos ver en estas dos bases bíblicas, más los dos versículos que tenemos aquí, para no abordar muchos, que estas dos partes nos enseñan que Cristo vino a morir por los pecadores. ¿Entendemos? Solo Él pudo morir por los pecadores. Creo que en Romanos sale, ¿osará alguno morir por un justo? Mas Cristo murió el justo por los injustos.
¿Osará alguno ese morir por algún bueno? Mas este murió por los pecadores. Creo que hay en Romanos capítulo 5, verso antes que el 8. Cristo murió por usted. La pregunta, que présteme atención, ¿hace cuántos años murió Jesucristo? Es la pregunta. ¿Hace cuántos años murió Jesucristo? ¿Hace 100 años? ¿200 años? ¿300 años? ¿400 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1000. ¿Quién da más? 2023. ¿Quién da más? ¿Quién dice más o menos? A ver, por aquí. Eso lo tienen que manejar. Miren, de acuerdo al calendario gregoriano, que es el que actualmente registra los días del calendario, de acuerdo al calendario gregoriano, Jesús nació hace 2023 años, de acuerdo al calendario gregoriano. Pero el calendario gregoriano en relación al calendario judío, por las festividades, porque el calendario gregoriano creo que es un calendario solar y el calendario judío era un calendario lunar, entonces hay una dispensación de tiempo, aproximadamente entre 4 y 6 años de diferencia. Oiga bien, 4 y 6 años de diferencia. Entonces pudiéramos estar ya pisando el 2030 de acuerdo al calendario judío, pero de acuerdo al calendario gregoriano estamos en el 2023. ¿Cuánto entonces pudo haber tenido Jesús? ¿Cuánto tenía Jesús cuando fue crucificado? Aproximadamente 33 años, otros dicen 33 años y 6 meses y medio, ¿verdad? Una estadística. Entonces, ¿cuánto pudiera ser? Casi llegando a los 2000 años. Llegando a los 2000 años de haber sido crucificado. Por eso, oiga bien, en nuestro calendario gregoriano ya andaría 10 años menos. Estaríamos entonces en 1990 años de crucificado. Pero en el calendario judío, que se conoce como el reloj de Dios, andaría por 1993 a 97 años. ¿Qué quiere decir? Que los 2000 años están apenitas cumpliendo. Estamos aproximándose. Por eso es que muchos eruditos tienen temor, porque hay una profecía que dice: después de 2 días, al tercer día os daré vida. Y que se espera que después que termine el año 2000 de haber sido crucificado, comience el 3000. Y que eso va más o menos aproximándose al año 2030. Entonces, que para el año 2030 vengan unas catástrofes. Que dicho sea de paso, pues yo estuve escuchando que viene el COVID dice que no le va a quedar chingo a las enfermedades que vienen para el 2030, porque va a ser bacteriológica, va a ser de bacteria, no de virus, peor todavía. Entonces, solo les doy ese repaso en relación a la fecha, ¿verdad? No hemos llegado ni con el gregoriano ni con el judío, no hemos llegado al año 2000 después de su crucifixión. ¿Entendimos eso? Pero eso es para que ustedes lo manejen y no lo agarren y lo envuelvan. Y ustedes son diestros. ¿Y cuánto tiene Jesús? Entre 1990 y 95 de haber sido crucificado. Por ahí andamos. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Este es caro. Esta es otra clase, se las voy a cobrar. Aquí dice: Cristo murió por usted.
hace cerca de 2000 años, Cristo fue clavado en una cruz. Dios, por un milagro, tomó todo su pecado y lo puso en el cuerpo de Cristo y murió por usted. Él sufrió el infierno o la condenación por usted, o la ira de Dios por usted. Dios lo castigó en su lugar. Cristo pagó por todo su pecado. Con su sangre fue enterrado y resucitó al tercer día. Por esta razón la salvación está solo en Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:19? A ver, eso que son balazos a la Biblia. 2 de Corintios 5:19. Búsquenlo. Búscalo, que estás pidiendo Ray. Estás esperando a ver quién lo busca. 2 de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. El 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores ¿de quién? De Cristo, porque Él es el que murió. Ahora el 21. Al que no conoció pecado, oiga bien, ¿quién fue ese? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. Ahí está diciendo por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque Él cargó con nuestros pecados. En Él recayó la culpabilidad de todos nuestros pecados. Por nosotros lo hizo pecado. Para que en Cristo y solamente en Cristo pudiera haber perdón de pecado. Aquí se derriba todo argumento religioso, católica, intercesor fulano de tal, intercesora fulano de tal. Aquí no cabe nadie más que Jesucristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Nos hizo embajadores en nombre de Cristo, porque Cristo cargó con nuestros pecados, le está diciendo ahí. ¿Entendimos eso? Entonces, mis amados hermanos, dice aquí, ¿puede salvarlo la Iglesia Católica, la Iglesia Metodista, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Bautista? ¿Puede salvarlo? La Iglesia Bautista no puede salvarlo, pero puede enseñarle cómo ser salvo. Oye, es la diferencia de la otra. Aquí la Iglesia no lo puede salvar, pero le puede enseñar cómo ser salvo. Diferente a los demás, que le enseñan a cómo ser evangélico, cómo ser un religioso y no cómo ser salvo. ¿Puede salvarlo el bautismo? De ninguna manera. ¿Puede salvarlo la buena obra? Dice que nuestras obras, nuestra justicia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Podemos tener excelentes padres, podemos tener excelentes hijos, excelentes esposos, pero toda esa excelencia delante de la presencia de Dios no vale. Hay personas, conozco personas que les gusta practicar las buenas obras, obras sociales, obras carismáticas, ayudar a los necesitados, ayudar a un necesitado, a una familia necesitada, a una familia que tenga enfermo, ayudar, socorrer, visitar, suplir. Oiga bien, pero como no está Cristo en medio de ellos, ¿por qué no está Cristo? Porque estas personas lo hacen para sentirse bien consigo mismo. Me hace sentir bien dar a los necesitados.
Me hace sentir bien. Recoger una provisioncita y entregarla a los pobres me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque me ganó la admiración de ellos. Siento que estoy acumulando en la credo punto del cielo. Siento que estoy haciendo la obra de Dios. Y eso me hace sentir bien. Me hace sentir bien visitar a los enfermos y darle una ayuda para su medicamento. Porque me gusta y la gente al final me da gracia. Y la gente mira, hay otros que les gusta que la gente mira o se dé cuenta que hacen buena obra. Pero ¿por qué eso no agrada a Dios? ¿Por qué eso es como trapo de inmundicia delante de Dios? Porque la gente lo hace para sentirse bien consigo mismo y no para Dios. En cambio, cuando hemos nacido de nuevo y podemos hacer esas cosas, y Dios nos permite hacer esas cosas, lo hacemos para la gloria de Dios. No para sentirme bien consigo mismo, sino para hacer quedar bien el nombre de Dios. Aun cuando usted le regale 5 Córdoba, un Córdoba que regale a la gente ahí en los semáforos, no espere que le dé las gracias. Dale las gracias a Dios. Le dio un plato de comida a alguien, no espere que le dé las gracias, dale las gracias a Dios. Y de esa manera es que usted va a glorificar a Dios, porque no va buscando cómo sentirse bien consigo mismo, sino que va buscando cómo exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso es que el hombre no puede ser salvo por las obras. Por eso es que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versos 10, que fuimos salvos no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas o en ellas. Amén. Bien. Entonces, alguien dirá, y los que se pueden aruñar la cara, no va a pasar nada. Se pueden flagelar el cuerpo como lo hacía Martín Lutero, que dice que se flagelaba. Juan Calvino se flagelaba y venían y se flagelaban, porque ellos eran monjes, para mortificar la carne que no se quería sujetar. Y cuando ellos sentían una atracción, entonces corrían allá al confesionario donde estaban y agarraban y comenzaban a mortificarse la carne, a reventarse el lomo. Eso no funciona. Eso no funciona. No es por obra, es por gracia. Hasta que llegó a entender Martín Lutero que la salvación no es por obra, es por gracia. Dice que llegaba una voz a él y le decía: Martín, vos no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque sos pecador. Y entonces más se flagelaba y se reventaba el lomo. Martín, vos no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque sos pecador y más. Hasta que encontró donde dice, creo que en Romanos, donde él encuentra en Romanos que es salvo por la gracia de Dios. Pero para muestra un botón que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna. Oiga bien, ¿cuántas? Ninguna. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Con eso, más que suficiente para sentirme seguro de mi salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en los católicos, no en los metodistas, no en los pentecostales, no en los bautistas, no en los adventistas, ya digamos los testigos, los otros que andan más perdidos que un perro en procesión. Las obras no salvan a nadie. Al contrario, lo alejan de Dios. Lo alejan de Dios. Ahora, aquí en el punto 7 dice, ¿van todos a la gloria? Cristo murió por todos, pero no todos irán a la gloria.
Mario, buscate aquel versículo, dice, y si Cristo murió, luego todos murieron. Para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creo que está en Corintios, creo yo. Si no me equivoco, Segunda de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15, creo que. ¿Me ayudan? Dice, porque el amor de Cristo, versos 14, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayer, ¿verdad? Le gané a Mario. Ah, estaba Mario. Cristo murió por todos, pero no todos irán a la gloria. Aquí se ocupa una, que se me escapa el nombre, una herramienta dentro de la poesía hebrea o hebraica. Se utilizan muchas figuras literarias y una de ellas le llama tomar el todo por el todo. El todo, pero no recuerdo el nombre de esa figura, se me escapa el nombre. Entonces, aquí es lo que estamos viendo. Cristo murió por todos. Esta expresión todos no se está refiriendo a toda la humanidad. Porque si Cristo murió por toda la humanidad, entonces, ¿qué hacemos? Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y ya somos salvos. ¿Y qué vamos a estar haciendo aquí? Si ya Cristo murió por todos, todo el mundo. Y nosotros estamos aquí y los otros andan parrandeando, desperdiciando su vida, matando, robando, asesinando, violando, traficando, etcétera, vendiendo órganos y son salvos. Porque Cristo murió por todo. Pero no se refiere a ese todo, sino se refiere a todos los escogidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A esos. Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. A esos todos se refiere. Porque dice también ahí, conoce el Señor a los que son suyos. Vayamos a Timoteo, segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Quién es el fundamento de Dios? Jesucristo. Teniendo este sello. ¿Cuál es el sello que tiene el fundamento de Cristo? Segunda de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? ¿Están leyendo? ¿O solo yo estoy leyendo? ¿Pusieron ahí? Ahí es. Entonces, cuando dice el punto, van todos a la gloria, Cristo murió por todo. Pero no todos irán a la gloria. No toda la humanidad irá a la gloria. Muchos, dijo el Señor, son los llamados. ¿Cuántos salimos a predicar e invitamos? Porque nosotros no sabemos quiénes son esos escogidos de Dios. Solo Dios lo sabe. Muchos son llamados al arrepentimiento en las predicaciones, en las campañas, conferencias, vigilias, por la radio, por la televisión, por todos los medios. Muchos son llamados al arrepentimiento, pero pocos son escogidos. Dice la Escritura ahí, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. Ahí está la aclaración. ¿Qué cosa es recibir a Jesucristo? Recibir a Cristo no es lo que dicen nuestros amados amigos y hermanos, algunos, acerca del libre albedrío, que el hombre tiene la capacidad de tomar o rechazar a Jesucristo, la salvación. El hombre no tiene tal capacidad, porque si el hombre tuviera la capacidad de tomar o rechazar la salvación, entonces el hombre tiene más soberanía que Dios, que es quien la imparte. ¿Quién tiene más fuerza de voluntad? ¿El que da o aquel que decide tomarlo o dejarla? ¿Quién tiene más fuerza de voluntad? ¿El que da o aquel que toma la decisión de recibirla o de rechazarla? Uno da. Pero como no es así, hermano, el hombre no tiene capacidad de resistirse al llamado de Dios. ¿Quién resistirá a su voluntad? ¿Quién se puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Quién se puede resistir al llamado de Dios? Si dice el mismo Pablo, irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Oiga bien, irrevocable es su don y su llamamiento. Entonces, ¿quién se puede resistir a su llamado? ¿Quién puede decirle al Señor no? ¿Quién puede decirle a Dios, ¿por qué me hiciste así? Y el mismo Pablo dice, ¿acaso podrá la vasija de barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O podrá decirle la vasija de barro al alfarero, yo no quiero ser vasija, yo quiero ser un plato, haceme un plato porque yo quiero ser un plato y no una vasija? ¿Puede el barro contender contra el alfarero acerca del diseño que tiene preparado para ellos? De ninguna manera. El lodo le puede decir al hombre racional, el lodo le va a hablar y le va a decir, no, yo no quiero ser una vasija, no quiero ser un adorno, quiero ser un plato donde coma. No puede, hermano. No puede. Así el hombre está incapaz de poder contender con Dios acerca de la salvación, si la toma o la deja. Dios llama, y cuando Dios llama por medio del Espíritu Santo, redarguye al corazón de aquel hombre que está llamando, porque muchos están escuchando, muchos están atendiendo, muchos están hasta entendiendo, pero el que está quebrantándose es aquel corazón donde Dios mandó su Espíritu Santo a quebrantarlo, a redarguirlo, a corregirlo, ahí a quebrantarlo, humillarlo. A ese es que le mandó el Espíritu Santo. El resto solo oyeron el mensaje. Lo pudieron haber entendido, pero ahí no pasó nada más. Solo donde entró el Espíritu Santo, ahí está la obra de Dios. Por eso nosotros podemos ver que salimos a predicar y podemos salir diario aquí a predicar y pocas personas van a responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque es donde Dios envía su Espíritu Santo, en el tiempo que Dios tiene predeterminado para cada uno de nosotros. No en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. La gente dice, dame tiempo, la próxima semana, ahorita no puedo tomar, con más, hermano, usted sabe, esto es al suave, esto no es a la carrera, esto tenemos que pensarla bien. Es que no es tu tiempo, es el tiempo que Dios ha establecido, el tiempo que Dios ha prefijado para que tú y yo podamos ser salvos. Amén. Aunque Cristo murió por todos, ya entendimos el todos, dice, usted debe entender que la salvación está solo en el Señor Jesucristo. Creer que Cristo murió por sus pecados, arrepentirse de su pecado. Y aquí dice recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Cuando dice aquí recibir, que es la palabra recibir, no es la decisión, como habíamos dicho,
de libre albedrío, sino que recibir implica el término creer. Si usted vamos allá, Juan, para que mire que lo que quiere decir ahí es creer. Juan lo que está diciendo y está recalcando ahí, a los que le recibieron, y aclara, a los que creen en su nombre. ¿Lo tenemos, hermano? Juan capítulo 1, versos 11 al 13, para que entendamos. Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Dice a lo suyo, no es a los suyos, como dicen muchos que no leen bien. A lo suyo. ¿Qué es lo suyo? La misión que él traía. Vino. Más los suyos, ahí sí, más los suyos, los judíos, no le recibieron. Cuando dice no le recibieron, ¿qué fue lo que pasó con los judíos? No lo dejaron entrar en la ciudad, no le recibieron. No lo dejaron entrar en su casa, no lo recibieron. O no lo dejaron entrar en su corazón, no lo recibieron. ¿A qué recibimiento se refiere aquí? Mas los suyos no creyeron en él. Los judíos por eso le crucificaron, porque no creyeron en él. Y eso lo miramos ahorita en Hechos capítulo 2, por eso les di a leer ahí. No creyeron en Jesucristo. Mas a los que creen en su nombre, por eso dice a los que le reciban. Y da la explicación, da la aclaración qué cosa es recibir. A los que creen en su nombre. Cuando dice recibir al Señor, es creer de todo corazón. Sí, creer de todo corazón, porque así dice Romanos capítulo 10, versos 9. ¿Alguien me lo dice, por favor? Romanos capítulo 10, versos 9. O el verso 8, pues, para que no les cueste. 8, 9 y 10. Para que no les cueste. Romanos capítulo 8, versos 9 y 10. Y ahí no se lo saben. No. Romanos capítulo, perdón, yo me equivoqué. Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10. Así les dije, ¿ah? No, pues yo me equivoqué. Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10. ¿Qué dice? Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees de todo corazón, bien puede. ¿Ahí está? Y lo crees de todo corazón, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la palabra recibir es creer en Jesucristo. Creer de todo corazón. ¿Por qué de todo corazón? Porque la gente hoy en día cree con el razonamiento, con el entendimiento. ¿Por qué? Porque han oído cantar el gallo, han visto las películas de la Semana Santa, han visto la película de Mel Gibson, y han visto la Pasión de Cristo, y han visto los 10 mandamientos. Entonces tienen una idea y han ido a misa, han ido a un otro culto. Entonces tienen un conocimiento intelectual de Jesús. La gente tiene un conocimiento intelectual de Jesús, pero dice de todo corazón. Si crees de todo corazón, no con una parte, de todo corazón. Vayamos a Éxodo. ¿Por qué pide aquí de todo corazón? Vamos a ver, yo creo que en Éxodo.
No lo encontré, déjenme ver aquí. Déjenme ver aquí. Tampoco lo encontré. Bueno, estaba buscando aquel versículo que dice, ahí está, me lo ganá. Deuteronomio: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel. Por eso dice, vas a creer en Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Porque Cristo es Dios. ¿Entendemos eso? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Y amarás al Señor tu Dios. Y Jesucristo era el Señor y Cristo. Leímos ¿a dónde? En Hechos capítulo 2 versos 36, que es el Señor y Cristo. ¿Cómo debe responder la gente? Recibirle, claro, recibirle de creer. Vamos a ver ese término de recibir en relación a creer. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 para que miren que recibir es creer. 1 Corintios capítulo 15, ese texto lo hemos visto en varias ocasiones, pero solo para referencia de que recibir es creer. Dice, versos 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también, ¿qué dice? Recibiste. ¿Qué es recibir? Creer. Vamos ahora a, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice? Recibí. ¿De quién? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dice, le he enseñado lo que yo también recibí, lo que yo también creí. Vayamos ahí al capítulo 11, versos 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recibir no es la disposición de la voluntad humana en un libre albedrío. Recibir es creer. Y el hombre, para poder creer, la vez pasada estuvimos enseñando, tiene que nacer, haber nacido de nuevo. Entonces, cuando el hombre y la mujer de hoy en día nace de nuevo, es porque ya Dios trató por medio de su Espíritu Santo con él. Entonces el hombre responde al llamado de Dios. Dice Filipenses capítulo 4 versos 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace. Entonces podemos ver, hermano, que el término recibir no está ligado a la voluntad humana, sino que es la acción de fe que despierta Dios por medio del Espíritu Santo en el hombre natural. Oiga bien, porque nace de nuevo y entonces Dios activa la fe en aquel hombre. Y usted dice, pastor, ¿pero dónde? Dice, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Cuando Él venga, convencerá. Entendemos esa parte para que cuando usted vaya a impartir esto, no es cuestión de que, como hacen muchos amigos,
quiere recibir al Señor, solo repite esta oración de que lo está recibiendo en su corazón, que lo invita a entrar a su corazón. ¿Quién? ¿Y quiénes somos nosotros para invitar a Dios a entrar a nuestro corazón? ¿Seremos algún palacio de oro para decirle, entra a mi corazón? Si para que el Señor entre a nuestro corazón, tiene que primero haber cambiado el corazón de piedra a corazón de carne. Vamos ahí para que miremos esto en Ezequiel. Miren qué bonita cómo comienza, porque dice, versos 25, capítulo 36, versos 25, Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Analicemos eso. ¿Quién va a esparcir el agua? Dios. Aquí no hay voluntad humana. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿Quién va a limpiar? Dios. Y sigue, os daré. Después que sean limpios, os daré. ¿Quién lo va a dar? Dios. Corazón nuevo. Y pondré, una vez que nos da el corazón nuevo, pondré espíritu nuevo. Eso se llama nuevo nacimiento. Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo. Y una vez que nos hace nacer de nuevo, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros, tenemos que estar limpios. Para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros, tenemos que haber nacido de nuevo. Y esa es la obra que hace Dios. La gente dice, no, ahí donde está así, solo háblale su corazón, invítelo, repita, Señor, te invito a entrar. ¿Qué va a invitar? Nada. Si es Dios quien nos está invitando a nosotros. ¿Entendimos eso? Y una vez que el hombre ha nacido de nuevo y entra el Espíritu Santo en él, hasta entonces el hombre puede comprender la Escritura y ponerla y aplicarla en su vida, porque dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta entonces el hombre puede vivir y descansar en la palabra de Dios. De lo contrario, el hombre puede leerla, pero no la puede aplicar a su vida. Tenemos unos minutitos todavía. Dice, después de ser salvo, al haber recibido a Cristo, es creer, ya explicamos eso, usted debe, uno, leer la Biblia todos los días, ore a Dios todos los días, asista a la iglesia indicada de acuerdo a los sellos de la contraparte de esto, dice. Y después sigue la enseñanza sobre el bautismo. Que esto lo deberías de leer vos, ¿oíste? Entonces, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta? Mario, ¿alguna pregunta? ¿Quedaste claro? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Creen poder evangelizar con él? No le van a explicar todo lo que yo le he explicado a ustedes. Yo se los explico a ustedes porque yo los estoy preparando a ustedes para la guerra. Ustedes lo que van a ir a hacer es seguir los pasos que salen ahí antes del bautismo hasta el 7, donde ellos tienen que ir llenando, ¿verdad? Hasta ahí, hasta el paso 7.
Ve, y ustedes le van preguntando las preguntas que salen ahí abajo. Vamos a repasarlos pues para terminar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para que no se... Ustedes comienzan con el capítulo 1, donde dice cómo ser salvo, y les leen esa parte y que ellos complementen. Página 45, ¿verdad? Después el capítulo 2, y ahí abajo ustedes les leen, y ahí abajo ellos contestan. De igual el capítulo 3, ahí abajo ellos contestan. El capítulo 4 y el capítulo 5 lo mismo, el 6 lo mismo. Usted le lee y ellos contestan las preguntas hasta llegar al capítulo 7. Y donde dice el 7, ¿cree que Cristo murió por usted y que puede salvarlo y lo salvará? ¿Sí o no? Y si le dice sí, bueno, esto es lo que usted necesita hacer para ser salvo. Creer en Jesucristo de todo corazón. Vaya, yo siempre les digo, ahora que tengo oportunidad, cuando nos vayamos, vaya ahí al fondo de su casa, ahí a su cuarto, doble sus rodillas, confiésele sus pecados al Señor, arrepiéntase de sus pecados y vuélvase de corazón y pídale a Dios que le perdone sus pecados, que lo libre de la condenación eterna y le conceda la vida eterna. Son 3 cosas que no se les pueden olvidar. Es un evangelismo. Oiga bien, que Dios perdone sus pecados. 2, que Dios lo libere de la condenación, del infierno. Y 3, que Dios le conceda la vida eterna. Y con eso, más que suficiente. ¿Ok? 3 cositas. Y esas salen ahí en esos puntos. Que Dios lo perdone sus pecados, que Dios lo libre de la condenación del infierno y que Dios le conceda la vida eterna. Mándelo a orar y que haga esas 3 cosas. Y si lo hace de todo corazón, a como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, ya es un asunto entre él y Dios. Ahí ya no nos metemos, porque Jesucristo es el abogado. Nosotros apenas somos testigos, no somos ni los abogados ni los jueces, somos testigos. De Cristo, sí, no de Jehová, ¿va? Dice que somos embajadores. La palabra embajador es que somos representantes. Estamos representando al reino de los cielos aquí en la tierra.